La fuerte lluvia comenzó sin previo aviso, oscureciendo el cielo en un instante. Me quedé parado torpemente bajo el toldo de una tienda cerrada, tratando de permanecer seco mientras miraba el aguacero. Hace una hora, Leo Vance había prometido que vendría al mercado a recogerme, pero todavía no había señales de su coche. Observé cómo otras mujeres que se refugiaban en las cercanías eran recibidas por sus novios o maridos, que se apresuraban hacia ellas, inclinando cuidadosamente sus paraguas para protegerlas de la lluvia. Imaginé que Leo estaba haciendo lo mismo en ese momento, pero por Sofía Hess, la mujer que había amado desde que era joven. Habían perdido su oportunidad juntos debido a un giro del destino. Había oído que ella había pasado por momentos difíciles después de casarse con otra persona. Durante los 3 meses que duró su divorcio, su madre falleció y Leo a menudo estaba enfermo por la preocupación. No podía dormir y suspiraba constantemente. Hoy fue el día en que finalmente se finalizó su divorcio y regresó a casa. Sabía que esa mañana Leo se había duchado y se había puesto un traje nuevo. La corbata que eligió tenía un patrón específico, uno que reconocí que no pertenecía a la colección que había seleccionado cuidadosamente para él durante nuestro matrimonio. Fue un pequeño detalle, pero lo decía todo. La lluvia golpeaba con fuerza el pavimento, haciendo un ruido como el de frijoles fritos. En ese momento, una extraña sensación de calma se apoderó de mí. Vi pasar a una señora de la limpieza con un paraguas desgastado y le sonreí. Tía, grité, haciéndole señas para que se acercara. Cambié los mariscos frescos que acababa de comprar por su vieja sombrilla. Su expresión feliz me hizo sonreír también. El paraguas era viejo, pero podía ofrecer más protección contra el viento y la lluvia que un hombre que siempre llegaba tarde. Salí de debajo del toldo y paré un taxi. No fue hasta que llegué al aeropuerto que me di cuenta de que no tenía ningún lugar específico a dónde ir. La única familia que me quedaba era mi abuela, pero si acudía a ella en ese momento, sabría inmediatamente que algo andaba mal y que me habían herido. Entonces me acerqué al mostrador y simplemente compré un billete para el siguiente vuelo disponible. Pensé que cualquier lugar estaría bien, siempre y cuando fuera un lugar sin Leo Vance ni Sofía Hess. Nuestros 3 años de matrimonio habían sido sofocados silenciosamente por su presencia, como aire que no puedes ver pero del que no puedes escapar. Ya no lo pude soportar más. Justo cuando estaba a punto de abordar el avión, sonó mi teléfono. Era Leo. Dudé por un momento y luego lo dejé sonar hasta que quedó en silencio. Antes de apagar mi teléfono, agregué su número a mi lista negra. Leo Vance regresó a casa a las 6 en punto. Cuando el coche se detuvo, solo el sirviente salió a saludarlo. Hizo una pausa, se quitó el abrigo, pero lo sostuvo sobre su brazo en lugar de entregarlo. ¿Dónde está Clara?, preguntó. La señora aún no ha regresado, respondió el sirviente. Leo dejó de caminar. Fue solo entonces cuando recordó que Clara había ido al mercado a comprar mariscos para la cena. Él le había dicho que la recogería, pero Sofía se había desmayado de dolor ante la tumba de su madre. En su prisa por llevar a Sofía al hospital, se había olvidado por completo de su esposa. Miró la lluvia torrencial que caía afuera y sintió una punzada de culpa. Clara podría estar enojada, pero el pensamiento pasó tan rápido como llegó. Sonrió para sí mismo, sacudiendo ligeramente la cabeza. Nunca había conocido a una mujer tan gentil y perdonadora como su esposa. Ella nunca se enojaría por algo tan trivial. Señor, está mojado por la lluvia. Debería darse un baño caliente, sugirió el sirviente. Leo asintió. Si Clara regresa, dile que estoy arriba. Fue a su habitación y se duchó, pero por alguna razón el agua tibia no alivió la extraña sensación de malestar que se había instalado en su pecho. Cuando salió, se sentía un poco sofocado y fue a buscar algún medicamento para el resfriado, pero no pudo encontrar el botiquín. Miró su reloj. Eran casi las 7 y Clara todavía no estaba en casa. La lluvia había disminuido, pero el cielo ahora estaba completamente oscuro. Cogió su teléfono y marcó su número. Sonó durante mucho tiempo sin respuesta y finalmente la llamada se cortó. Frunció el ceño. Esto nunca había sucedido antes. Clara siempre respondía a sus llamadas. Pensó que la fuerte lluvia probablemente había causado retrasos en el tráfico,
O tal vez había tenido un problema menor en la carretera. Una repentina opresión se apoderó de su pecho. Rápidamente volvió a marcar, pero esta vez la llamada no se completó. Frunció el ceño y su expresión se volvió fría. Lo intentó una tercera vez, pero el resultado fue el mismo. Se quedó allí un rato sosteniendo su teléfono antes de hacer una búsqueda rápida en Internet. Descubrió que lo habían incluido en la lista negra. Leo dejó escapar una breve risa enojada. Decidió que debía retractarse de su pensamiento anterior sobre la naturaleza gentil y generosa de su esposa. Cuando el avión aterrizó en la ciudad desconocida, ya era tarde en la noche. Tan pronto como mi teléfono volvió a conectarse a la red, los mensajes comenzaron a llegar. Noté una serie de mensajes de texto de un número desconocido. Hola, Clara. Esta es Sofía. Escuché que tú y Leo discutieron por mi culpa y que te fuiste de casa. Lo siento mucho y estoy preocupada. Siento que necesito explicar las cosas. A Leo le gustaba, pero eso fue hace mucho tiempo. Él siempre me ha tratado como a una hermana y yo lo veo como a un hermano. Nunca quise causar un problema entre ustedes dos. Nadie quiere que Leo sea feliz más que yo. Clara, cuando recibas esto, podrías llamarlo o al menos avisarnos que estás a salvo. El mensaje me pareció ridículo. Si realmente estaban preocupados por mi seguridad, había cientos de maneras de encontrarme. Con los recursos de la familia Vance, rastrear mi información de identificación habría sido sencillo. Sin embargo, la primera persona en comunicarse no fue la policía, sino Sofía. Era un patrón que llegué a odiar. Cualquier pequeño acontecimiento en mi vida, Sofía parecía enterarse de ello casi instantáneamente. No respondí, pero ella insistió y me llamó. Respondí la llamada, pero no dije nada. Después de un momento de silencio, una risa baja llegó del otro lado. Entonces, no eres exactamente lo que Leo describió, dijo la voz de Sofía, cargada de algo nuevo. Eres más paciente de lo que pensaba. Solo han pasado 3 años y ahora finalmente estás causando problemas. Su tono cambió, abandonando la pretensión. Ya que has decidido dejar tu lugar, me aseguraré de que Leo te dé una pensión alimenticia generosa. Sonreí. Señorita Hayes, usted ha pasado por un divorcio difícil, por lo que debe tener mucha experiencia en estos asuntos. Se lo dejo a usted entonces. Si el acuerdo es bueno, la invito a un café sin falta. Después de decir eso, colgué, bloqueé su número y bloqueé todas las llamadas de desconocidos. 3 días después de irme, Leo Vance llamó a mi abuela, que vivía a miles de kilómetros de distancia. Tras una conversación amable, preguntó con naturalidad, la abuela Clara me dijo hace unos días que quería venir a visitarte. No hay necesidad de que ella venga hasta aquí. Mi abuela respondió, estoy muy bien. Es un viaje demasiado largo. No la dejes molestarse. Leo estaba de pie en la gran terraza de nuestra casa, contemplando la puesta de sol. Sintió que el corazón se le encogía con la luz que se desvanecía. Había asumido que solo estaba molesta y que había huido a casa de mi abuela, la única familia que me quedaba, pero ella no estaba allí. ¿A dónde me había ido? Volvió al dormitorio y su mirada se posó en mi tocador. Estaba tan ordenado como siempre, pero había dejado mi peine afuera. Se acercó y lo recogió, notando algunos de mis largos y oscuros cabellos enredados en las cerdas. Nunca me había teñido ni tratado el pelo. Apretó el peine con fuerza, perdido en sus pensamientos, hasta que la segunda llamada de Sofía lo devolvió a la realidad. Leo, acabo de pasar por casa. Las rosas de tu jardín se han marchitado, dijo la voz de Sofía suavemente a través del teléfono. Deberías decirle al jardinero que las retire. Se ve horrible. No, déjalas, respondió él, negándose por primera vez. Sofía estaba visiblemente sorprendida. Leo, ¿estás enfadado conmigo?, preguntó con la voz temblorosa. Tienes razón. Esta es tu casa con Clara. Ella debe decidir. Su voz se quebró en un sollozo. El corazón de Leo se ablandó. No me refería a eso, Sofía. ¿Ha habido alguna noticia de Clara? No, es todo culpa mía. No debería haber vuelto, dijo ella,
llorando suavemente. Leo escuchó sus sollozos fragmentados y sintió una extraña oleada de irritación. Claramente, ella lloraba. Las únicas veces que podía recordarlo eran en su noche de bodas, porque ella estaba sufriendo, y una vez durante su primer año de matrimonio, cuando se perdió su cumpleaños. Esto se debió a que el marido de Sofía había sido abusivo y Leo había volado al extranjero durante la noche, consumido por la preocupación por ella. Se sintió inexplicablemente agitado. Después de 3 años juntos, recién ahora estaba descubriendo ese lado testarudo y voluntarioso de su esposa. Se acercó y se sentó en el borde de la cama. Después de un largo momento, llamó a mi único amigo cercano. Ella se sorprendió al saber de él y confirmó que tampoco había sabido nada de mí. No había ido a su ciudad. Cuando Leo colgó el teléfono, sus manos temblaban ligeramente. Encendió un cigarrillo, pero no lo fumó. Clara estaba obsesionada con la limpieza. Cuando ella estaba en casa, cada rincón de la casa estaba impecable. Sonó el teléfono de casa, era un número de teléfono fijo extraño. Normalmente nunca respondería a una llamada así, pero esta vez la contesté inmediatamente. Hola, dije con voz temblorosa. Leo, soy yo, Clara. Al oír mi voz familiar, Leo, que normalmente estaba tan sereno, sintió una oleada de ira aguda. Clara, no eres una niña, huir de casa es algo inmaduro. ¿Tienes alguna idea del tipo de atención negativa que esto podría traer a la familia Vance si se supiera? Lo siento, dije. Apretó más fuerte el teléfono y se aflojó la corbata, sintiendo como si le hubieran quitado un gran peso del pecho. Si sabes que te equivocaste, entonces regresa. Su tono se suavizó. Leo, te llamo por otra cosa. ¿Qué es? Te envié algo, ya debería haber llegado. ¿Qué necesitabas enviar? ¿No puedes traerlo contigo cuando llegues a casa? Mi voz permaneció suave y tranquila. Ya no vuelvo a casa, Leo. Asegúrate de firmar al recibir el paquete. Si después de leerlo no tienes ninguna objeción, por favor fírmalo. Te llamaré nuevamente en 2 días. Estoy tomando prestado este teléfono, así que no me devuelvas la llamada. Clara, ¿de qué estás hablando? Sintió que el corazón, que acababa de calmarse, se tensaba de nuevo. Leo, no he sido feliz durante los 3 años que llevamos casados. Vamos a divorciarnos. Él no habló y esperé cortésmente su respuesta. ¿Dónde estás?, preguntó finalmente. No importa. Echó una mirada al tranquilo crepúsculo. Clara, ¿por qué estás tan molesta? Por el otro lado no dije nada más. Parecí dejar escapar una risa silenciosa y luego colgué. Instintivamente volvió a llamar, pero le respondió una mujer extraña, hablando en un dialecto que no podía entender. Se disculpó y colgó. La oscuridad de la tarde lo envolvió mientras permanecía sentado, inmóvil, en el crepúsculo. Durante 3 años, Clara había sido como un vaso de agua tibia, siempre a una agradable temperatura de 45 grados. Ella nunca se enojó, nunca perdió el control y siempre habló en voz baja. Todos la elogiaron tanto que casi habían olvidado cómo comenzó su matrimonio. Fue un trato entre sus familias, un favor que ella había aprovechado para asegurar su posición como nuera de la familia Vance. Ahora se dio cuenta de que una mujer capaz de hacer eso no podía ser tan simple e inofensiva como parecía. Caminó hasta el tocador, dejó caer el peine y vio su reflejo en el espejo, sus cejas estaban fruncidas por la ira. Él, que nunca mostraba sus emociones, quedó completamente desconcertado por ello. Suavizó su expresión, bajó las escaleras y encontró a Sofía esperándolo en la sala de estar. Le pidió al sirviente el correo del día, encontró el sobre dirigido a mí y lo abrió. Sofía estaba de pie cerca y jadeó, tapándose la boca. Sin cambiar su expresión, Leo rompió en pedazos el acuerdo de divorcio y lo tiró a la basura. Leo. Sofía dio un paso adelante y le tocó suavemente la manga. No te enojes, Clara debe estar actuando por impulso, siempre ha sido tan amable. Ella continuó, supongo que es mi culpa, si no hubiera regresado, ella no estaría tan molesta. Leo respondió fríamente, esto no tiene nada que ver contigo.
Ella simplemente está siendo irrazonable porque la he malcriado. Sofía forzó una sonrisa. Pero escuché que ustedes dos eran muy felices juntos. Antes de poder terminar, empezó a llorar. Leo se burló. ¿Por qué crees que me casé con ella? Puede que otros no sepan el motivo, pero tú seguro que sí. No es así, Sofía. Ella lo miró con ojos llenos de lágrimas. Leo, ¿realmente fue por mi culpa? Él no respondió, simplemente apartó el brazo. Tengo que salir. ¿Debo pedirle al conductor que te lleve a casa o te quedarás aquí? Sofía se secó las lágrimas. Te esperaré. Con Clara y tú peleando así, de todas formas no podría dormir. Él asintió, le dijo al sirviente que preparara la habitación de invitados y se fue. Sofía lo vio irse y sus ojos se posaron en los papeles rotos en el bote de basura. Apretó los labios y se sentó en el sofá. Leo se preguntó por qué había roto el acuerdo, actuando como si no tuviera ninguna intención de divorciarse de mí. Sabía que podría descubrir fácilmente dónde estaba, era solo cuestión de si quería hacerlo o no. Así que, cuando lo vi de pie frente a la casa de huéspedes, no me sorprendí. En el aire fresco del otoño llevaba una gabardina fina de color gris, se apoyaba en su coche y fumaba. Era guapo y alto, y llamaba la atención sin intentarlo. En cambio, yo me sentía simple, llevaba un vestido de lino suelto, el pelo recogido con un pañuelo, sin maquillaje y una bolsa de supermercado en la mano, me parecía más a una de las criadas de la finca Vance. Cuando nos casamos por primera vez, a menudo me sentí inadecuada, pero hacía tiempo que había hecho las paces con ello. Apagó el cigarrillo y me miró con una expresión ilegible. Dejé la pesada bolsa de compras en el suelo. Miró su reloj. Ve a empacar tus cosas. Tienes 30 minutos. ¿Lo firmaste?, pregunté, levantando la mano. Dame el acuerdo de divorcio firmado y volveré contigo para finalizar el papeleo. Sus ojos indiferentes se oscurecieron levemente. Este no es un buen momento para anunciar nuestro divorcio. Entonces no lo anunciaremos. Solo necesitamos completar el proceso legal. Clara, sabes que la celebración del aniversario de la empresa es la semana que viene. Se espera que estés allí conmigo. Una sonrisa sarcástica tocó sus labios. Tu timín es muy preciso, pero debes saber que no soy fácil de manipular. Simplemente lo miré en silencio. Habíamos sido marido y mujer, pero él nunca me había amado. La lluvia de ese día no había empapado mi ropa, pero sí mi corazón, un sentimiento que él nunca entendería. Si firmas los papeles, asistiré contigo a la fiesta de aniversario. Cooperaré con todo lo que necesites por el bien de la empresa. Incluso logré esbozar una suave sonrisa, como antes. Esto no te hará ningún daño, Leo. Me miró fijamente durante un largo rato antes de finalmente asentir. Está bien, después de la celebración, firmaré. No regresé con él ese día, volé de regreso a la ciudad el día anterior al evento. Para evitar rumores, él mismo me recogió en el aeropuerto y me llevó de regreso a nuestra casa. Cuando llegamos, Sofía nos recibió en la puerta como si fuera la anfitriona. Clara, por fin has vuelto, dijo, corriendo a tomar mi mano, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. La miré impasible, su ropa, sus joyas y su maquillaje, todo había sido elegido cuidadosamente para proyectar una imagen de lujo discreto. Retiré mi mano de sus dedos perfectamente cuidados, mis propias manos estaban desnudas, el anillo de bodas había desaparecido hacía tiempo y tenía un pequeño callo en la palma. Hubo un tiempo en que tontamente me comparé con ella, pero ahora su belleza no significaba nada para mí. Pasé junto a ella sin decir palabra. Señora, permítame llevar su bolso, ofreció un sirviente. No es necesario, dije con una sonrisa, alejándome. El sirviente miró impotente a Leo. Letra B, dijo él, siguiéndome con la mirada mientras caminaba hacia la casa principal, pero no lo seguí, en lugar de eso, me dirigí al anexo de invitados. Clara Reed. La voz de Leo sonó aguda y enojada. Mis acciones frente al personal claramente avergonzaron tanto a él como a Sofía. No me detuve ni respondí, solo quería que la fiesta terminara para que nuestro matrimonio finalmente pudiera acabar. En el salón de banquetes, Leo y yo entramos de la mano,
Él desempeñaba el papel de marido considerado y yo era la esposa dulce y adorada. Me sujetó la mano con fuerza mientras hablábamos con los invitados, sus miradas llenas de fingida ternura. Yo le devolvía la sonrisa, una falsa máscara que ocultaba mis verdaderos sentimientos. Solo quería que todo terminara. Hacia el final de la cena me colocaron un plato de sashimi delante. El leve olor me revolvió el estómago y corrí al baño, donde vomité hasta que sentí que mi visión se oscurecía y me desmayé. Cuando desperté, estaba en una habitación de hospital rodeada de miembros de la familia Vance. Leo estaba sentado junto a mi cama, sosteniendo mi mano, con una rara y genuina sonrisa en su rostro. Clara, estás embarazada, dijo suavemente. De 4 días. Por un momento me quedé atónita. Leo rara vez era tan tierno. Su afecto solía estar reservado para Sofía. Ahora, su ternura no era para mí, sino para el niño que llevaba dentro. La abuela ya lo sabe, continuó con una sonrisa inquebrantable. He encargado que alguien la traiga aquí. Estaba tan contenta que lloró por teléfono. Acostada en la cama, yo también empecé a llorar. Durante 3 años, mi incapacidad para quedar embarazada había sido una preocupación constante para mi abuela. Nunca supo que era porque Leo no quería tener hijos y siempre era cuidadoso con la anticoncepción. ¿Por qué estaba tan contento ahora? Después de que su familia se fue, la habitación quedó en silencio. Leo me trajo un vaso de agua. No hables más del divorcio, céntrate solo en tu salud y en el bebé. Aparté el vaso. No quiero a este niño. Su expresión no cambió. Entonces puedes ser tú quien se lo diga a la abuela, siempre y cuando estés dispuesta a dejar que se preocupe a su edad. Estaba seguro de que yo cedería por el bien de mi abuela, pero olvidó que mi abuela era una mujer que había luchado contra su familia, desafiado la tradición y criado sola a su hija. Apoyaría mi decisión, fuera cual fuera. Leo dejó todo en su empresa para cuidarme. La noticia de mi desmayo y embarazo se había extendido y los periodistas estaban acampados frente al hospital. Tras mi alta, la familia Vance llegó con gran despliegue. Todos decían que yo era una triunfadora en la vida. Un matrimonio hermoso, un esposo cariñoso y ahora un hijo en camino. Era curioso cómo el éxito de una mujer a menudo se medía por el hombre con el que se casaba, sin importar la realidad de su vida. Sofía ya se fue de la ciudad, me dijo Leo en el coche, tomándome de la mano. Sus abuelos querían que se fuera a vivir con ellos. Te lo dije, Clara, no hay nada romántico entre nosotros. Crecimos juntos. Se hizo una cicatriz en la frente salvándome cuando éramos niños. Me gustaba cuando éramos pequeños, pero ahora es como una hermana. No tienes por qué estar molesta por esto. Pero, como te importa, tendré más cuidado. Ya no me veré con ella en privado. Me abrazó y dijo, dejemos esto atrás. Tendremos nuestro hijo y viviremos felices juntos. Por un momento, casi le creí. Había oído que las hormonas del embarazo pueden hacer que una mujer se resista a dañar la vida que lleva dentro. Estaba en conflicto y conmocionada. Mi abuela incluso me había dicho que un marido puede ser de otra persona, pero un hijo siempre es tuyo. Empecé a pensar que tal vez este embarazo era una segunda oportunidad para nosotros. Pero justo cuando dudaba, Sofía encontró la manera de contactarme. ¿Sabes por qué Leo dejó de usar protección de repente hace 6 meses? Preguntó por teléfono. Me sobresalté. Era cierto. Fue más o menos cuando decidí que quería el divorcio. Él sabía que planeabas dejarlo. Sofía rió con una voz áspera y desolada. Clara, no puedo tener hijos. Si pudiera, ¿crees que alguna vez se habría comprometido y se habría casado contigo? Este bebé solo fue concebido para allanar el camino para mí. No debería estar diciéndote esto ahora. Debería haber esperado a que naciera. Pero he cambiado de opinión. Su voz estaba impregnada de celos vengativos. Preferiría destruir este camino antes que dejar que dieras a luz al hijo de Leo. Me quedé sentada, con un escalofrío recorriéndome el cuerpo, pero no lloré. En cambio, sentí una sensación abrumadora de alivio. En ese momento, cualquier sentimiento que aún tuviera por Leo se desvaneció por completo. Sofía, dije con voz firme, gracias por decirme esto. No me odies, Clara. Es que lo amo demasiado.
El amor siempre es egoísta. Terminé la llamada y me acerqué a la ventana. En el jardín, la última rosa de la temporada se desprendió de su rama, sus pétalos se esparcieron por el suelo. Las flores habían caído. El sueño había terminado. Esa noche preparé la cena para Leo por última vez. Llevaba un vestido verde claro, uno que le resultaba familiar. Recordó que llevaba uno parecido el día que nos conocimos. En aquel entonces, estaba amargado por la pérdida de Sofía y solo me veía para apaciguar a su familia, planeando despedirse. Pero cuando empezó a hablar, se me llenaron los ojos de lágrimas. Me disculpé una y otra vez, avergonzada por mis duras palabras, y él se sintió conmovido por mi sinceridad. Me propuso matrimonio, al principio medio en broma, pero algo había cambiado. 3 meses después nos comprometimos y nos casamos 7 meses más tarde. Ahora, 3 años después, con un hijo en camino, sentía una extraña mezcla de emociones. El niño era parte de un plan, pero su felicidad era complicada. Se preguntaba si sería niño o niña y esperaba que, si era niña, se pareciera a mí. La idea lo confundía. Se suponía que este niño debía llamar a Sofía mamá. Sentía que las cosas se le escapaban de las manos, pero curiosamente no quería detenerlo. Ese día no tenía náuseas matutinas e incluso bebí un poco de vino de frutas con él. «Estás preciosa esta noche», dijo al fijarse en el maquillaje sutil y el color de mi lápiz labial. Sonreí y él me devolvió la sonrisa, parándose detrás de mi silla. Se inclinó hacia mí y su nariz rozó mi cabello. «Hice que los sirvientes trasladaran tus cosas al dormitorio principal», dijo. No respondí, solo choqué mi vaso contra el suyo. Más tarde paseamos por el jardín bajo la luna. Me quedé en silencio y él me siguió, sintiendo una sensación de paz. No podía recordar mucho después de eso. Durmió profundamente y cuando se despertó tarde al día siguiente, el otro lado de la cama estaba vacío. Yo no había regresado a la habitación. Él no lo sabía entonces, pero nunca volvería a poner un pie en esa casa. Cuando salí de la cirugía, mi abuela me estaba esperando. Me envolvió en un abrigo grueso, pero aún así estaba temblando. Un dolor sordo palpitaba profundamente en mi abdomen. Colocó allí una bolsa de agua caliente y me tomó la mano mientras nos íbamos. En la puerta del hospital nos esperaba el coche de Leo. Salió, su rostro era una máscara de furia. Mi abuela intentó ponerse delante de mí, pero negué con la cabeza. Él se acercó y me agarró de los hombros. «Clara, ¿dónde está el niño?» «Se ha ido». «Como pudiste», siseó, apretando su agarre. Pude ver el dolor y la ira en sus ojos. «¿Duele?», pregunté con calma, apartando sus dedos de mí uno por uno. «Bien. Ahora, por favor, firma el papel para que podamos divorciarnos». «No me divorciaré de ti», dijo apretando los dientes. No me sorprendió. «Entonces iremos a la corte». No me importa convertir nuestra historia en chisme público. Justo cuando estaba a punto de responder, sonó su teléfono. Le oí decir el nombre de Sofía. Su expresión cambió. «Enseguida voy», dijo por teléfono y luego me miró. «Clara, espérame. Necesitamos hablar». Pero no esperé. Fui directamente a ver a su madre, la señora Vance. Le conté todo lo que Sofía había dicho, palabra por palabra. La señora Vance había sido quien separó a Leo y a Sofía en primer lugar debido a la incapacidad de Sofía para tener hijos. Ella estaba genuinamente feliz por mi embarazo. Ahora, sin su nieto, su enojo hacia mí no era nada comparado con su furia hacia Sofía. La señora Vance era una mujer decidida. Así como había obligado a Sofía a casarse lejos años atrás, ahora actuó con rapidez. Leo y yo nos divorciamos rápidamente y, bajo la presión de la familia Vance, la familia de Sofía comenzó a obligarla a casarse nuevamente. Oí que incluso amenazó con suicidarse y que Leo estaba decidido a casarse con ella, una idea que le valió 2 bofetadas de su madre y la amenaza de ser repudiado. Pero nada de eso me importaba ya. Me mudé con mi abuela a su pequeña casa en un pueblo a 1000 millas de distancia. Renové su pequeño patio, planeando llenarlo de rosas en primavera. No mucho después,
Leo vino a visitarnos. No llamó a la puerta, simplemente se quedó afuera durante horas antes de irse al amanecer. A la mañana siguiente lo volví a ver cuando salía a comprar leche. En el frío aire del invierno, él solo llevaba un abrigo fino mientras yo estaba envuelta en la gruesa túnica de mi abuela. Éramos de dos mundos diferentes. El vecino se quedó mirando a este hombre guapo y rico en nuestro pequeño pueblo. Lo miré una vez y miré hacia otro lado. Me siguió en silencio hasta que llegué a mi puerta. Clara, dijo finalmente. No me detuve. Mientras empujaba la verja, él dio un paso adelante para bloquearla. Sofía se casa la próxima primavera. Nunca había perdido los estribos en mi vida, pero en ese momento algo se quebró. El cartón de leche tibia que tenía en la mano salió volando, salpicándole la cara y el abrigo caro. Se quedó allí, atónito. Leo Vance, dije con la voz temblorosa por una rabia que no sabía que tenía, si te casaras con ella, quizá aún te respetaría como hombre. Pero no lo harás porque no estás dispuesto a renunciar a tu herencia. Parece que, después de todo, no la quieres tanto. No supo cómo decirme que no era cierto. Ya no la quería tanto, pero no tenía nada que ver con el dinero. Después de que me quedé embarazada, realmente quería formar una familia conmigo. El horrible plan que había hecho con Sofía era algo que tenía la intención de enterrar para siempre. Pero ella me lo había contado todo y yo había actuado sin dudarlo. En el momento en que supo que la niña era. Cuando me fui, supo que me había perdido para siempre. Una rosa caída nunca vuelve a su tallo. Pero mi presencia perduraba en su vida. Los sirvientes me mencionaban y cada día, cuando llegaba a casa a las 6, esperaba tontamente que yo estuviera allí. Una vez pensó que yo era como un vaso de agua, una parte insignificante de su vida, pero estaba aprendiendo que una persona no puede vivir sin agua. Visitó mi pueblo 9 veces. En la 9ª visita, me vio. Llovía a cántaros, igual que el día que olvidó recogerme, pero esta vez había otro hombre allí. El hombre aparcó su coche, salió bajo el aguacero y corrió hacia donde yo esperaba bajo un toldo. Sostuvo el paraguas casi por completo sobre mi cabeza, empapándose mientras me protegía durante los pocos pasos hasta el coche. Leo estaba sentado en su propio coche, observando cómo se desarrollaba la escena. Los limpiaparabrisas se movían de un lado a otro, pero no podían borrar la imagen de su mente. El que me llevaba en brazos se alejó y desapareció. Años atrás, él me había olvidado en medio de una tormenta. Ahora esa misma lluvia caía a cántaros solo para él. Sonrió con una expresión sombría y vacía y se alejó, atravesando la cortina de lluvia. Recordó nuestra noche de bodas, como lloré de dolor y él me abrazó. Recordó nuestro compromiso, como su abuela me había dicho que acudiera a ella si Leo alguna vez me hacía daño. Finalmente comprendió que había empezado a enamorarse de mí el día que nos conocimos. Es una pena que la gente solo note la belleza de una flor cuando sus pétalos han caído. En mi segundo año de libertad, las rosas de nuestro antiguo hogar se habían marchitado, pero en un pequeño pueblo a miles de kilómetros de distancia, el jardín de mi abuela rebosaba de flores. Esas hermosas flores, sin embargo, ya no le pertenecían. Leo miró al cielo, temeroso de que, en medio de la lluvia torrencial, finalmente rompiera a llorar.